Desde Muy buenos días, amigos de la Imprescindible Centenario. Bienvenidos a este interacto cultural en este día tan especial, feriado para gran parte de los uruguayos, que estamos aprovechando para informarles acerca de muchas cosas que ocurren en materia de cultura en nuestro país. En primer lugar, y creo que tiene preponderancia para esta semana, independientemente de los estrenos que se están dando en Capital, hablar de la edición número 41 del Festival Internacional de Cine de Cinemateca, que como anunciamos la semana próxima pasada, cuenta nada más y nada menos que con unas 200 películas para ver. Eso lleva a que, bueno, que uno se pueda un tanto confundir con tanta, pero tanta producción cinematográfica y tengamos que dar alguna guía de elección, modesta guía de elección, por cierto, pero bueno, hay que hacerlo. En este festival, que de alguna forma u otra tengo que decir, explicar que no tiene, no tuvo el lanzamiento, por lo menos la emoción que tienen, que tuvo el Festival de Cinemateca Internacional del Uruguay, también denominado hace años, puesto que hoy por hoy en nuestro país hay gran cantidad de fiestas del cine, algunas mayores que otras. Hay muestras también que las titulan como festivales, pero que en realidad son muestras temáticas en Montevideo y por suerte también en el interior, sobre todo en la costa este, fundamentalmente en lo que serían los meses de invierno. Esto ha llevado a que, bueno, no tenga esa absoluta predominancia el Festival de la Cinemateca como antes lo tuvo, y también el hecho de que muchas de estas películas, si no casi todas, se van a poder ver en el correr del año, fundamentalmente los que están en competencia en largometrajes internacionales e iberoamericanos. Y esto, bueno, además de que, como dijimos la semana pasada, algunas ya están en el famoso mundo del streaming, lleva a que de alguna forma ya no tengan la trascendencia que hasta hace una década atrás tenían los festivales cinematográficos en nuestro país y específicamente el de Cinemateca. Uno recuerda, por ejemplo, cuando en la sala del cine 18 de julio, hace ya más de 2 décadas, podíamos ver la primera película de gran Darren Aronofsky y descubrir este cineasta que nos resultaba para muchos tan, pero tan lejano en tiempo y espacio. Bueno, ya este tipo de acontecimientos no se dan, puesto que uno tiene acceso a las diferentes plataformas y puede ver todo tipo de materiales habidos y por haber, repetir algunos clásicos, en fin. Ya el cine en festivales no parece ser tan impactante como lo fue hace un tiempo. De todas maneras, es un gran logro y es una gran promoción para el cine en salas que se mantenga el Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay y que se inaugure con bombos y platillos, nada más y nada menos que en nuestro teatro principal, como ocurrió el miércoles próximo pasado. Dentro de las recomendaciones, yo voy a elegir algunas para no apabullarlos, porque no se trata de quedar empachado de cine. Por ejemplo, hay una película que parece sumamente interesante que se llama Una mujer de Kong Hu, es una película china del año 2022. No llega mucha información de China ni muchas películas. Es un film dirigido por Wang Shao. Wang Shao es además el escritor de esta película y bueno, es el alma mater del film de 118 milímetros, una historia ambientada en la famosa Revolución Cultural China, cuya protagonista es la esforzada trabajadora de un taller que en ratos libres se dedica justamente a escribir poesía, cuento, narrativa.
desde finales de los 60 hasta principios de los 80 del siglo XX, una trabajadora común y corriente, logra romper con gran valentía las cadenas de dos matrimonios desgraciados y en el tiempo libre que le permiten sus pesadas jornadas laborales de la revolución, en un taller maduro, va lentamente haciéndose escritora. Está basada en una autobiografía de la escritora Zhang Xiu-shen, llamada Sueño, y creo que viene muy bien para esta época de tantas reivindicaciones femeninas. Por otro lado, parece tener también importancia un film que viene de la otra parte del mundo, nada más y nada menos que Dinamarca, bien fresquito. Es una película del año 2022 también, eh, dirigida por alguien llamado Gilmur Palmason. Memoricen Palmason y memoricen el nombre, es la tierra de Dios o la tierra sagrada, se podría traducir esta película. Un film de 140 y tantos minutos, ubicado a finales del siglo XIX, donde un joven sacerdote danés llega a Islandia, bien al norte del mundo, y con mucho más frío que el que tuvimos en Montevideo hasta hace poco, con la misión de construir una iglesia y fotografiar a los habitantes, en un trabajo obviamente de antropología cultural. Pero cuanto más se interna en aquel implacable paisaje, más se sume en las ansias de la tentación y, por qué no, también de el temible pecado para aquellos que son religiosos. Una película que viene muy bien para esta semana denominada Santa o Sagrada para muchos. También parece tener especial interés la película de Jafar Panahi, ese gran director iraní, reciente, esta película llamada No abejas, perdón, no osos, iraní del año 2022, un film de 107 minutos, donde narra dos historias de amor paralelas en las que los deseos de las parejas se ven frustrados por obstáculos ocultos e inevitables. Está por allí la superstición, la magia y la temible mecánica del poder. Con seguridad, Panahi no falla en la dirección y este puede ser un título a pensar para este fin de semana. Como experiencia cinematográfica, viniendo de la vecina orilla, llega un film argentino-alemán llamado Trenken-Lauken. Trenken-Lauken, una mujer desaparece, dos hombres salen en su búsqueda, ambos la aman, pero la pregunta es ¿por qué se fue? Es un film de 260 minutos, sí, lo que están oyendo, dura 260 minutos, quiere decir más de 4 horas de duración completa, directas, en esta especie de sospecha que tiene cada uno y que misteriosamente se va ocultando. Ninguno tiene razón, ¿quién la tiene? Esta huida repentina se revela como el centro secreto de una serie de ficciones que el film sutilmente se encarga de entretejer. Bueno, es una película que obviamente tiene que ver con lo femenino, con la relación hombre-mujer, con lo sobrenatural también, con muchas historias en torno a llanura, a bosques, atardeceres, y sobre todo es, sin lugar a dudas, una película experimental. El cine alemán en la década de los 60 y 70, sobre todo a partir del Manifiesto de Oberhausen, tuvo tentaciones de hacer películas experimentales de larga duración. El cine argentino también ha hecho sus experiencias, ¿verdad?, con directores de fuste, y ahora llega esta coproducción europea, argentina, que puede dar mucho que hablar. Obviamente quien vaya a ver esta película ya después no creo que tenga muchas ganas de seguir viendo cine. Todo esto está, por supuesto, dentro de la competencia de películas de largometraje, donde también tenemos que destacar la película austríaca del año pasado, llamada Sparta, de Ulrich Schade. Ulrich Sage, este filme, donde Ewald, un personaje, se muda en su día a Rumania, años después, y entra ya en los 40, busca comenzar de nuevo, deja a su novia y se muda al interior.
Bueno, y va a dar a un lugar que es una especie de fortaleza en ruinas, se arma ahí una existencia muy especial en torno a este lugar y va a tener que enfrentarse a su verdad y a la verdad que este lugar está ocultando. Esta puede ser una película que tiene, por cierto, especial interés dentro de la competencia internacional de films. Y en un ratito, amigos, vamos sí a la competencia iberoamericana, que también en este año me parece que viene muy, pero muy bien fortalecida, inclusive un poco más que la competencia internacional, la cual veo un tanto errática. Yo me jugaría tanto a la competencia iberoamericana como, por ejemplo, a la de derechos humanos y también a la que siempre nos gusta tanto a nosotros, que es ojo con el cine, que es una forma de decir irónica, ¿verdad?, de todo lo que el cine puede decir cuando habla justamente del cine. En unos instantes, después de una breve pausa musical, vamos a hablar de esto y algunas recomendaciones para el mundo del streaming que también importan en esta puede ver en el Festival Internacional del Uruguay, en su edición número 41, en materia de cine iberoamericano. Los imagino a todos ustedes acampando, pescando en nuestros hermosos ríos sin contaminación, mientras nosotros trabajando por y para ustedes, informando lo mejor en materia de espectáculos. Y bueno, en la parte ibérica hay cosas realmente interesantes. Yo voy a recomendar, por ejemplo, la película de Agustín Fernández Gavar sobre su tía, la mítica Alcira Soust Scafo. No estamos bien este año para apellidos tan complicados a nivel internacional e ibérico. A quien la mayoría de nosotros, la señora Alcira Scafo Soust, conocimos a través de los libros de Roberto Bolaño. La película se llama Alcira, justamente, y el campo de espigas. Es un título que puede atraer a más de un literato y a alguna gente interesada en ese mundo de los libros. También llega una película de un realizador que ya está consagrado en la Argentina, llamado Santiago Loza, al que Cinemateca dedicó en su momento una importante retrospectiva, un hombre que tiene que ver con el cine y con el teatro en la vecina orilla. Tuvimos la suerte de conocerlo y ahora llega su última película, Amigas en un camino de campo. Veremos de qué trata, no es un autor fácil, es además un importante dramaturgo. De Cuba, una coproducción con España, llega el impactante El caso Padilla, a cargo de Pavel Giró, un film que no va a dejar a nadie indiferente, por cierto, en torno al poeta Heriberto Padilla, que partió las aguas entonces y lo seguirá siendo por lo que generó en torno al tema de la Revolución Cubana. También, por ejemplo, vamos a ver de México El Eco, una nueva película de Tatiana Hueso, la directora salvadoreña, quien filma en México como tantos directores ibéricos, a quien hemos conocido en el festival con un film muy importante en su momento llamado La Tempestad, una película que nos interesó. Además de todo esto, buscando lo impactante para la platea infantil, llega el premio Goya a la mejor animación 2023. La película se llama
la guerra de los unicornios, en torno a ositos que entrenan a jóvenes para atacar a unicornios que asolan un pueblo de osillos. Acá puede haber, dicen que hay un trabajo estético de primerísimo primer orden, así que si pueden, vean este film. También parece y de muchísimo interés de Costa Rica llega la película Tengo sueños eléctricos. Tengo sueños eléctricos, no sé si a pila o a 220, una coproducción con Bélgica y Francia sobre las relaciones familiares en el momento justo en que la vida adolescente se transforma paulatinamente en el mundo adulto. Un primer film potentísimo sobre la fascinación por la figura del padre. No es la película El Padre que está en cartel en estos momentos, pero trata el tema de la adolescencia, un tema muy problemático, por cierto, que siempre hay que tener en cuenta. También importa una película paraguaya, un cine que vemos poco y nada, pero que en general siempre que llega nos interesa. Por ejemplo, recordemos películas anteriores de otros directores como Las Siete Cajas, o mucho antes aquella película La Maca Paraguaya. Aquí está llegando ahora un film en torno a el avance de la ultraderecha que reivindica a los dictadores y también a las políticas de tortura y muerte como sometimiento a la población. La película se llama Guapo, Guapo y coma, de la directora paraguaya Sofía Paoli Torme. En fin, veremos qué tan potente llega este film. Hay que además destacar, amigos, muchos cortometrajes, 20 son uruguayos, 50 internacionales. Y en materia de cine nacional, además de Alcira y El campo de espigas, de reciente producción, bien fresquita, de Agustín Fernández Gavar, que bueno, que tiene diferentes brechas, tanto en lo literario, en lo histórico, en torno a lo que involucra a la Universidad Autónoma Nacional de México en 1968, al ejército mexicano. En fin, una película que va a despertar muchas polémicas por lo que la literatura abarca. Llegan otros films, como por ejemplo Osiris de la piel para adentro, de Jorge Esteves Ramos. Casi esto es más que un largometraje, un mediometraje. También Decir Adiós no está basado, hasta donde yo entiendo, en la legendaria obra de Alberto Paredes, Decir Adiós. Esta es una coproducción uruguayo-brasileña, bien fresquita, dirigida por Carolina Sá. Apenas 62, 66 minutos, que tiene que ver con la venta de un lujoso piso en Río de Janeiro, una empleada doméstica, en fin, una película que une a Uruguay con Río. Además, va a llegar también al festival y se va a estrenar en mayo en nuestro país la película argentino-uruguaya La Uruguaya, una comedia dramática con mucho humor en torno a un escritor ingenuo, como somos casi todos los escritores, idealista, por cierto, que es tontamente engañado por lo que sería el amor de su vida, los problemas matrimoniales que esto enfrenta y las desgracias que se suceden prácticamente en un día de su estadía de este escritor argentino en nuestro país. Esta película va a dar muchísimo que hablar cuando se estrene, va en el festival. También viene un film llamado A Media Agua, musicalizada en vivo por Holocausto Vegetal, una película uruguaya de Melanie Cobam y Francisco Sánchez Varela, de apenas 55 minutos, no llega a ser un largo. A Media Agua es un documental filmado en 16 milímetros, compuesto de una serie de cortometrajes que revisan la historia del siglo pasado a través de los ojos de una familia anglo-uruguaya y de su percepción de la cultura uruguaya, la Segunda Guerra Mundial y los avances tecnológicos. Un film evidentemente un tanto experimental que vamos a poder ver en el festival y que con seguridad se va a estrenar. Eh, Hay también otros títulos de interés, por ejemplo, 18 de julio,
una película del 2022 de Catalina Marín, un monólogo de una madre mientras su hija habita espacios que van del bucólico campestre al agobiante cemento citadino. Llega la película de ese hombre tan esforzado de teatro y de cine que es Omar Esteves, de 94 minutos de duración, que ya se dio en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este en febrero próximo pasado, un film sobre la adolescencia, una película que deambula entre lo dramático, por un lado, y también, ¿por qué no?, la comedia, una película que busca e intenta llegar al gran público y que de alguna manera u otra lo logra. Bien, dicho esto sobre el festival, para no quedarnos únicamente en lo que está presentando la Cinemateca y que lo va a hacer durante toda la semana siguiente, hay que decir que la Comedia Nacional del Uruguay estrenó entonces en el día de ayer, 6 de abril, en la sala Zabala Muñiz, una sala con localidades un tanto acotadas, por cierto, la obra de Christopher Marlowe llamada La trágica historia del doctor Fausto. Un título fundamental en el teatro isabelino, que Marlowe es un predecesor directo de William Shakespeare. Fausto es el primer gran personaje de la historia del teatro inglés, que descontento en su lucha incansable e insatisfecha por el conocimiento, pacta con el diablo, como ustedes sabrán, la entrega de su alma a cambio de contar con 24 años de los servicios ilimitados de Mefistófeles, o sea, algo parecido al diablo. Veremos qué hace el mayor elenco de nuestro país con esta obra y así comienza una temporada que se va a prolongar en los siguientes meses con clásicos como Edipo Rey. Qué impactante, Edipo Rey, nada más y nada menos, de Sófocles. Va a estar un Lorca con aquella obra que leímos y estudiamos en el secundario, se llamaba La zapatera prodigiosa del maestro y poeta español, una versión de Gabriel Calderón, actual director de la Comedia Nacional. Se va a dar también La gallina degollada, una adaptación del cineasta Israel Adrián Caetano al teatro con la dramaturgia de Roberto Suárez. Caramba, qué dúo. Veremos qué sale. Y varias cosas más de interés, hasta, digamos, experimental. Por ejemplo, una versión de la novela de Mary Shelley, Frankenstein, dirigida por Andrea Aroba. Esto puede estar muy interesante. Llega también Macondo, 100 momentos de soledad, un espectáculo basado en la novela Cien años de soledad del gran Gabriel García Márquez, con más de 50 artistas invitados. Caramba. Y va a finalizar la temporada comenzó ayer, perdón, con la obra La ópera de los dos centavos del magnífico Bertolt Brecht, una dirección de David Gaitán, conjuntamente este estreno, el último estreno de la temporada, suponemos, va a estar trabajando el elenco de El Galpón también en esta puesta en escena que hace la Comedia Nacional. Pero teníamos también algunas recomendaciones de streaming, si me permiten, puesto que hay mucho cine francés en cartelera y van a venir más películas, por cierto, este año, de la mano del gran Álvaro Caso, que tanto le gusta el buen cine europeo. Y queremos recomendar, amigos, por ejemplo, una película que se puede ver en los streaming, en la nube, como se dice, y que quedó un poco olvidada, me parece, en el mundo actual del cine, un film de Benoît Jacquet, que en su momento tuvo especial relevancia en festivales como Berlín, como Cannes, también en el Festival de Cine Español de Málaga. La película se llama Adiós a la Reina y tiene que ver con los últimos deseos que tuvo María Antonieta antes de ser ejecutada. La película retrata muy bien lo que era el Palacio de Versalles, la vida de los nobles y la historia de una mujer que se dedicaba a leerle a la María Antonieta, en épocas en las cuales no había cine ni nada por el estilo, a leerle cuentos
que era obviamente una cortesana de bajos recursos, estupendamente protagonizada por la que luego sería muy famosa, que fue y es Lea Seydoux. Un film impactante, interesante para recordar las épocas de la Revolución Francesa, no al estilo de las telenovelas o el telecine. Y también recomendar en estos días donde de alguna forma u otra el universo, digamos, de la santidad, de lo espiritual, de lo religioso, llega a muchos de los uruguayos, por los cuales creyentes, por los cuales tenemos un gran respeto y un gran respeto, por cierto, y admiración. Una película que ganó en su momento el Oscar y que tuvo además 35 premios internacionales. El título se llama Final de partida. No tiene nada que ver con la obra del gran Samuel Beckett, Fin de partida, puesto que además el título original es Partidas. Es un film de Yoshiro Takita, y tiene que ver con la historia de un músico sinfónico que toca muy bien el violonchelo, que se queda sin trabajo en Japón, obviamente, y que tiene que dedicarse a agarrar la changa que esté de turno. ¿Cuál es? Bueno, la changa vendría a ser preparar a los sujetos que fallecen para digamos, su velorio, en algunos casos, y finalmente para ser metidos dentro de un cajón, en otros, y en otros también incinerados. Una película que nos retrotrae a 5.000 años antes de Cristo, a lo que es el culto a los muertos, una película que nos hace pensar en cómo se vive la muerte de acuerdo a las diferentes culturas. Es una comedia dramática que tiene que ver con la desocupación, con los prejuicios de una sociedad, pero también con el respeto a esa etapa tan importante en la vida de un ser humano, de todos nosotros, como es la muerte. En torno de comedia por momentos, pero también con un buen enfoque dramático, esta película, obviamente con final feliz, se iba a llevar un Oscar, o tenía mucha chance, y así lo logró allá por el 2012. Es un film realmente emotivo, cautivante, 110 minutos, final de partida o partidas, nada que ver con Aeropuerto, de Yoshiro Takita. Nos muestra la historia de este joven que de alguna forma u otra se inspira su arte a partir de este oficio tan particular como es el de tener que preparar a los seres humanos para la partida, a su última morada, maquillándolos, vistiéndolos, etcétera, etcétera. Bien, y con esto los dejamos. Espero que hayan tenido una estupenda Semana Santa del turismo criollo y nos reencontramos, como siempre, el próximo viernes aquí en la imprescindible Centenario. Que pasen ustedes muy, pero muy bien. Hasta entonces.